Bueno, pues hoy tenemos una clase que vamos a ver si me da tiempo a contaros todo lo que quiero narraros sobre el Bhagavad Gita, su ética y su filosofía. Y esta es una clase que es una continuidad y era casi un mandato legal, ¿no? Por imperativo legal, porque hicimos, os hablé hace la semana pasada, no, la anterior, os hablé del Mahabharata, su ética y su filosofía, y como sabéis, el Bhagavad Gita está inmerso dentro del Mahabharata. Pero es algo así como una muñeca de estas matriushkas, de estas rusas, porque es una obra dentro de otra obra. Y vamos a aproximarnos al Bhagavad Gita desde un estudio hermenéutico, que es como se tienen que abordar el estudio de las escrituras, de todas las escrituras, si uno no quiere dejarse llevar por por sus propias creencias. Evidentemente, yo soy un hombre de fe y creo profundamente en el Bhagavad Gita y en la Biblia y en otros textos, pero cuando os doy las clases, procuro hacer un abordaje de los mismos de la forma más amplia y más, y más neutral, para que vosotros seáis los jueces y árbitros de vuestro propio destino y en base a lo que aquí se os ofrece, vosotros podáis tomar vuestras decisiones en la vida y ser los autores de vuestro propio camino, que es lo más hermoso que uno puede conseguir en esta vida. El Bhagavad Gita es uno de los textos más importantes, sin duda, y venerados del hinduismo, obviamente, y también y en gran medida es uno de los textos más influyentes en la filosofía y la espiritualidad de toda la humanidad. Su nombre significa el canto del Señor y básicamente el Bhagavad Gita es un diálogo entre Krishna, entre el dios Krishna y el príncipe guerrero Arjuna, en el campo de batalla, antes de que comience la guerra de Kurukshetra. Y en este diálogo Krishna le va a revelar a Arjuna las verdades esenciales sobre el ser, el deber, la acción, el destino, el amor y la liberación. Entre otras, os di unas pinceladas también, los que no lo hayáis visto o escuchado la clase, escuchadla de la introducción al Mahabharata, porque es importante para que entendáis el contexto en el cual se desarrolla. Os voy a hacer una breve introducción histórica. El Bhagavad Gita forma parte del Mahabharata, del que ya os he hablado, y el Mahabharata, como ya os conté en la anterior clase, pues es una gran epopeya india que narra la historia de la lucha entre dos familias reales, los Pándavas y los Kauravas, por el trono de Hastinapur. El Mahabharata fue compuesto, se supone, se cree que fue compuesto entre los siglos V y III antes de Cristo. Aunque se cree, obviamente, que incorpora tradiciones orales muchísimo más antiguas. El Bhagavad Gita se encuentra precisamente en el sexto libro del Mahabharata llamado Bhishma Parva y consta a su vez de 18 capítulos y de 700 versos. Recordad, como os dije, que todo el Mahabharata son más de 100.000 versos. Con certeza, desde el punto de vista hermenéutico, pues no se sabe quién fue el autor del Bhagavad Gita, aunque se le atribuye tradicionalmente a Vyasa, que es el legendario sabio que también se considera el autor del Mahabharata y los Vedas, que son las escrituras sagradas más antiguas de la India. Algunos estudiosos, y esto es importante, han sugerido que el Bhagavad Gita fue añadido al Mahabharata posteriormente y piensan que pudo ser añadido alrededor del siglo II antes de Cristo, para darle una dimensión más espiritual y filosófica a la obra. Desde el punto de vista hermenéutico, hay algunas evidencias que podrían sugerir, o que de hecho sugieren, que el Bhagavad Gita pudo haber sido introducido en el Mahabharata con posterioridad. Por ejemplo, desde el punto de vista hermenéutico que os he mencionado, el estilo literario del Bhagavad Gita es diferente, difiere bastante del resto del Mahabharata. Y el Bhagavad Gita no se menciona en los primeros textos del Mahabharata. Sin embargo,
Otros estudiosos pues creen que el Bhagavad Gita siempre formó parte del Mahabharata y que fue compuesto por el mismo autor. En la hermenéutica se basa mucho también en el análisis del estilo literario, y así es como se atribuyen obras que son anónimas, se pueden atribuir a sus autores analizando es un estudio muy profundo para hacer esto, el estilo literario, ¿no? Y así, por ejemplo, pues la Celestina pudo ser, aunque se consideraba anónima, pues pudo ser atribuida a Fernando de Rojas por las coincidencias hermenéuticas que se daban en su forma de escribir, la forma de redactar las oraciones, etcétera, etcétera. Es muy largo, igual que en la pintura. En la pintura se atribuyen cuadros que no tienen firma, que han aparecido, se atribuyen a un determinado autor porque se conoce su estilo, la forma en la que pinta y se le puede atribuir. Pues bien, en ese sentido, como os decía, hay estudiosos en la hermenéutica que dicen que hay una diferencia sustancial entre este estilo literario y el del resto de la obra y dicen que pudo ser introducido allá por el siglo II antes de Cristo, lo cual ni le añade ni le quita valor a la obra, porque sigue siendo fabulosa. El Bhagavad Gita, como no puede ser de otra forma, pues ha sido objeto de numerosos comentarios y de interpretaciones a lo largo de la historia, tanto dentro como fuera del contexto hinduista. Entre los comentaristas hindúes de la antigüedad más destacados, pues podemos citar a Sankara en el siglo VIII, a Ramanuja en el siglo XI, a Madhva en el siglo XIII, a Vallabha en el siglo XV, y cada uno, entre otros muchos, habría muchos más, pero no hace falta mencionarlos todos, ¿no? Pero lo que sí es importante es que cada uno ha estado representando una escuela diferente de pensamiento. Y cuando una escuela diferente de pensamiento aborda un texto y dos escuelas abordan y hablan sobre el mismo texto, suele suceder que dan interpretaciones dispares. Entre los comentaristas posteriores, ya en la era moderna, a partir del siglo XIX, pues filósofos nada menos que de la categoría de Schopenhauer, en el siglo XIX escribieron comentarios al Bhagavad Gita. Mahatma Gandhi ya en el siglo XX, Radhakrishna también en el siglo XX, artistas como Emerson también en el siglo XIX, como Thoreau en el siglo XIX, Hess también en el siglo XX y Srila Prabhupada y Narayan Maharaj también en el siglo XX, entre otros. Los principales conceptos y enseñanzas del Bhagavad Gita vamos a abordarlos uno por uno. Os he hecho un panegírico de los conceptos que se abordan en esta magna obra. El Bhagavad Gita aborda temas que son universales, como os dije al principio, como el sentido de la vida, el papel del individuo en la sociedad, la ética de la acción, y esto es muy importante, la ética de la acción es uno de los puntos filosóficos muy importantes que señala la relación entre lo humano y lo divino y el camino hacia la liberación. Y para ello el Bhagavad Gita sintetiza y armoniza diversas corrientes filosóficas y religiosas que ya estaban presentes en la antigua India, que ya estaban en el Vedanta, en el Sankhya, en el Yoga y en el Bhakti. Entre los conceptos clave que se van a desarrollar en el Bhagavad Gita se encuentra, en primer lugar, el Atman. Atman es el alma o el ser esencial de cada individuo, que es eterno e inmutable. Y el Atman es idéntico al Brahman, a la realidad absoluta y suprema que impregna absolutamente todo lo existente. El alma es idéntica, Atman es idéntica a Brahman cualitativamente, aunque no cuantitativamente. El segundo concepto importante que el Gita nos va a enseñar es Maya. Maya es la ilusión o la ignorancia que nos hace percibir el mundo como algo separado y diverso, cuando en realidad es una manifestación del Brahman, es una manifestación del Señor Supremo. Maya nos hace identificarnos con nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro ego y nos hace olvidar nuestra verdadera naturaleza divina. Tal y como nos pasa cuando estamos viendo una película o una teleserie, uno se mete tanto en la historia cuando estáis en el cine viendo una película
o en la televisión algo verdaderamente que ha captado tu atención, o incluso leyendo un libro, te olvidas por completo de tu verdadera realidad, de quién tú eres, y te sumerges en la historia, sufres en la historia, te identificas con la historia y crees la historia eh, que estás viendo, que estás leyendo, pero tú eres ajeno a esa historia. Pues en forma similar, Maya hace que nos creamos el propio culebrón, podríamos decir así, que llevamos interpretando desde un tiempo sin principio. El tercer elemento que nos va a mostrar el Bhagavad Gita es karma, que es la ley de causa y efectos, que está rigiendo todas las acciones de todos los seres. Cada acción, explica el Bhagavad Gita, va a generar una reacción que determina nuestro destino en esta vida y en las siguientes. Y el karma nos ata al ciclo de nacimiento y muerte, al samsara, que se llama, que es fuente de este sufrimiento vida tras vida, ¿no? Viviendo esta ilusión. También nos va a hablar del dharma. El dharma es el deber o la ley moral, podríamos decir, que cada uno debe cumplir según su naturaleza y su posición en la vida. El dharma nos va a orientar a actuar de forma correcta y armoniosa, respetando el orden cósmico y el orden social. Y por último, nos va a hablar acerca del moksha. Moksha es la liberación o el fin del sufrimiento, que se logra justamente cuando se rompe el ciclo del samsara y se alcanza la unión con el Brahman. La moksha es el objetivo último de la existencia humana, ¿no? Para librarse del ciclo de nacimiento, vejez, enfermedad y muerte. Vendría a ser esto a grandes rasgos, aunque luego filosóficamente hay otros posicionamientos como en el Bhakti, pero vamos a dejarlo así. El Bhagavad Gita expone diferentes conceptos y caminos o métodos para justamente alcanzar moksha, para cómo liberarse uno. Y todas las instrucciones que va impartiendo Krishna Arjuna son justamente con esa finalidad, cómo romper ese ciclo y cómo librarse de la angustia y el sufrimiento que le ha provocado la situación en la que se ha visto que tiene que emprender una gran batalla, peleando incluso contra aquellos que eran su propia familia. Y el Bhagavad Gita nos va a enseñar estos diferentes conceptos y caminos, estos métodos, para alcanzar esta moksha, que son complementarios y que son adecuados, sobre todo que son adecuados para los diferentes tipos de personas, porque no todo el mundo puede seguir el mismo proceso y hay diferentes tipos de personas. Así, por ejemplo, el Bhagavad Gita nos va a hablar del karma yoga, que es el camino de la acción desinteresada, que consiste en realizar las obras que nos corresponden según nuestro dharma, sin apegarnos a los frutos ni al resultado de las mismas. Y así se purifica la mente y se elimina el egoísmo. Después nos va a hablar también del Jnana Yoga. El Jnana Yoga sería el camino del conocimiento, que consiste en estudiar las escrituras sagradas, meditar sobre la verdad de nuestra identidad como Atman, como alma, y de esta forma poder disipar la ignorancia y poder trascender la ilusión a la que Maya nos tiene sometidos. También nos va a hablar del Bhakti Yoga. El Bhakti Yoga es el camino de la devoción, que consiste en amar y adorar a Dios con todo el corazón y entregarse a su voluntad, para de esta forma obtener la gracia y la protección divina. También nos va a hablar de la renunciación y el desapego. Y el Gita nos va a enseñar cómo se enfrentan los desafíos y placeres de la vida con ecuanimidad, que es algo muy difícil de tener en estos días. Con ecuanimidad, renunciando a los deseos mundanos y liberándose del apego de las cosas materiales. Y luego también nos habla de un concepto que es propio de la naturaleza del Señor Supremo, que es el concepto Ishvara. Ishvara, este concepto, Krishna se presenta a sí mismo como la encarnación divina suprema, Ishvara, que trasciende todas las formas y manifestaciones. Y a través del Gita,
él va a revelar en su forma Ísvara, va a revelar su naturaleza que es cósmica y omnisciente. Una de las preguntas más recurrentes que me he encontrado a lo largo de estos años, cuando los estudiantes, cuando la gente que se acerca a las clases y me preguntan, y con esta filosofía y con todas, ¿no? Es el problema, la dicotomía que se da entre la teoría y la práctica. Y siempre me preguntan, vale, ¿y cómo aplico las enseñanzas? ¿Cómo puedo aplicar las enseñanzas de la vida, en la vida cotidiana, en la vida diaria? ¿Cómo aplico las enseñanzas del Bhagavad Gita en la vida diaria? Porque está muy bien leer el libro en un templo y dar una clase y escuchar y ya está. Pero después, ¿cómo lo aplico ahí fuera, en la calle, cuando salgo, en mi día a día? Y esta es una pregunta recurrente también cuando hablas de la Biblia o cuando hablas de cualquier escritura, ¿no? Siempre viene este aspecto. Pues bien, el Bhagavad Gita no es solo un texto teórico o especulativo, ni muchísimo menos, sino que también es un texto práctico y relevante para nuestra vida cotidiana. Y sus enseñanzas nos ayudan. Para aplicar las enseñanzas del Bhagavad Gita en la India y para aplicar las enseñanzas del Bhagavad Gita en el resto del universo, se pueden seguir algunos consejos prácticos que humildemente me voy a permitir eh, poneros de manifiesto, poneros de relieve. Mirad, primero, actuar con desapego. Esto se llama niskama karma, actuar con desapego. Hay una cita en el Bhagavad Gita que dice, contempla tu propio deber, pero no te atormentes con los frutos de tus acciones. Eso lo dice en el capítulo 2, verso 47. Y el Gita nos enseña que actuemos sin apegos a los resultados de nuestras acciones. En lugar de enfocarnos en los resultados esperados, debemos centrarnos en realizar nuestras acciones de la mejor manera posible, con sinceridad y con dedicación. Y esto nos libera de la ansiedad y el estrés asociados con los logros y nos permite disfrutar del proceso mismo, porque si estás ahí enganchado, la ansiedad y el estrés que va asociado con los logros te bloquean y uno tiene que disfrutar del proceso mismo con independencia del resultado. Y yo qué sé, por un ejemplo fácil, ¿no? Pues un profesional cualquiera puede aplicar este principio al realizar su trabajo con dedicación y con compromiso y centrándose en el proceso y en cómo puede contribuir y mejorar sin preocuparse excesivamente por los resultados finales. Significa que realicemos las acciones que nos corresponden según nuestro Dharma sin esperar ningún resultado, mis queridas y sensuales criaturas, ni sentirnos afectados ni por el éxito o por el fracaso. Actuar con desapego nos va a ayudar a mantener la calma, la calma, la calma, que es algo que tanto echamos en falta en estos días. Pues vamos a mantener la calma, la ecuanimidad y la paz interior. Y tienes que aprender a disfrutar de las bendiciones materiales, pero sin aferrarte a ellas. Desapegarse nos ayuda a mantener la paz interior y a no ser perturbados por esta fluctuación constante de la vida. Segundo consejo. Mira, toma decisiones con sabiduría. Escúchalo bien. Toma decisiones con sabiduría. Practicar la autorreflexión y el conocimiento. Aquel que es sabio actúa con desapego, sabiendo que el cuerpo es meramente un instrumento, mientras que el Ser Supremo es el verdadero hacedor. Gita 2.41. Y en este verso el Bhagavad Gita te está destacando la importancia de tomar decisiones con sabiduría, al comprender la naturaleza transitoria del cuerpo y la identidad espiritual eterna. Y nos está instando a que actuemos con ese desapego, reconociendo simplemente que somos solo instrumentos en las manos del Ser Supremo y que la fuerza divina subyace en todo.
Cuando enfrentemos decisiones difíciles en la vida, que vamos a tener que enfrentar muchas, hemos enfrentado en el pasado y vamos a tener que seguir enfrentándolas seguramente en el futuro, pues cuando nos enfrentemos a estas decisiones, decía, este verso nos está recordando que no debemos estar demasiado obsesionados y sobre todo que no somos, escuchad esto bien, mis queridas y sensuales criaturas, escuchar bien esto, que no somos los únicos responsables de las consecuencias, que no somos los únicos responsables de las consecuencias. Al reconocer que hay una fuerza superior que está guiando y gobernando todo, podemos tomar decisiones con sabiduría y con humildad, con humildad, con humildad. Y a través de la conexión con lo divino, vamos a poder recibir una guía interior sin ninguna duda y vamos a poder tener discernimiento para actuar de manera justa y acorde con los principios éticos y espirituales. Al aplicar esta enseñanza en nuestras elecciones cotidianas, vamos a aprender a confiar en el orden cósmico y en el propósito más elevado de nuestras acciones. La sabiduría se manifiesta y se manifestará siempre al alinearnos con la voluntad divina y actuar desde un lugar de desapego, de serenidad y de claridad mental. Tomar decisiones con sabiduría nos va a permitir vivir una vida más consciente y significativa, beneficiándonos a nosotros, por supuesto, y a quienes nos rodean también. Y el Gita precisamente lo que nos insta es a buscar la autorrealización y el autoconocimiento de uno mismo. Y esto implica que tienes que dedicar tiempo a la autorreflexión, tienes que dedicar tiempo a examinar tus acciones, tus pensamientos, tus emociones y a profundizar en tu propio ser. Y así, al conocer tus fortalezas y debilidades, vas a poder trabajar en tu mejora personal y espiritual. ¿Ok? Por ejemplo, una persona puede practicar la autorreflexión mediante la meditación diaria, la escritura en un diario incluso, o la búsqueda de momentos de tranquilidad, de silencio, para que evalúe su estado mental y emocional, identificar, qué sé yo, áreas de crecimiento y fomentar la autorrealización. Por favor, reflexiona sobre tus acciones y busca tomar decisiones que sean éticas y justas, teniendo en cuenta siempre los principios del Dharma. Otra forma en la que podéis aplicar el Gita en vuestra vida cotidiana, cultivad la devoción. Cultivad la devoción y el amor a lo divino. No hay servicio más elevado que servir a los demás sin esperar nada a cambio, dice el Gita en el 3.9. El Gita nos enseña que cultivar la devoción y el amor hacia una fuerza superior nos conecta con lo divino y nos ayuda a trascender nuestra egocentricidad. Y esto implica que practiquemos la gratitud, la adoración, la reverencia hacia lo divino, ya sea a través de rituales religiosos, oraciones, cantos de mantras o simplemente viviendo con conciencia de lo sagrado en todo. No hace falta meterse en una iglesia y estar allí dándose golpes de pecho. Es algo mucho más grande lo que estamos explicando. Y, por ejemplo, una persona puede cultivar devoción y amor a través de actividades como la meditación, puede asistir a oficios religiosos, a servicios religiosos. La práctica de los actos de bondad y compasión hacia los demás son muy importantes si reconoces la presencia del divino en todas las formas de vida. Y esto nos va a hacer desarrollar una conexión profunda con lo divino a través de la adoración, de una adoración obviamente sincera, y de la práctica regular, de una práctica regular de la meditación o el canto de mantras y oraciones. Otra forma en la que lo podéis aplicar en la vida, encontrad el significado en el trabajo. Encontrad el significado en el trabajo. El enfoque en el propio deber. Esto se llama Swadharma. El enfoque en el propio deber. Y el Gita enfatiza la importancia de cumplir con nuestros deberes prescritos sin importar cuán pequeños puedan parecer o cuán grandes sean. Nos enseña a reconocer nuestras responsabilidades y a abordarlas con diligencia y dedicación, sin falsa importancia
ni falsa humildad. En la vida diaria esto implica que identifiques tus responsabilidades personales y profesionales y que te esfuerces por cumplirlas con integridad y con responsabilidad. Si has tomado un deber, cúmplelo. Por ejemplo, ejemplos sencillos, un estudiante puede aplicar este principio al esforzarse por mejorar continuamente y invertir tiempo y esfuerzo en sus estudios, a la vez que reconoce que su responsabilidad principal en ese momento es su educación. Realizad vuestras tareas cotidianas con devoción y dedicación, sin preocuparos por los resultados, como os he venido diciendo. A través del Karma Yoga, ¿no?, se encuentra la trascendencia en la acción diaria. Más formas en las que puedes aprender a aplicar el Bhagavad Gita en la vida cotidiana. Mira, escucha bien. Aprende y crece. ¿Quieres que te lo repita? Vamos de nuevo. Aprende y crece. Tu derecho es realizar las acciones solamente, pero nunca ser responsables de los resultados. Que los frutos de la acción no sean no sean tu motivo para la acción. Ni debes considerarte a ti mismo el dueño de la acción. Bhagavad Gita 2.47. Recurrir a la sabiduría del Gita en momentos de adversidad es muy importante. Mirad, el Gita nos ofrece una guía valiosa para enfrentar desafíos y momentos de confusión, que de estos tenemos una jarta de ellos. En situaciones de dificultad podemos recurrir a sus enseñanzas y encontrar la claridad y la dirección necesarias. Al recordar las lecciones del Gita, vamos a poder mantener la calma, que ya os he hablado antes, mantener la calma en tiempos de adversidad y tomar decisiones más sabias y justas. Este verso del Bhagavad Gita es importante porque encapsula un principio esencial para el aprendizaje y para el crecimiento personal. Nos está recordando que debemos enfocarnos en realizar nuestras acciones con diligencia y con dedicación, pero sin aferrarnos al resultado o preocuparnos excesivamente por las recompensas. El énfasis está en el proceso y la dedicación en sí misma en lugar de buscar resultados egoístas o deseos materiales. Si aplicas esta enseñanza en la vida cotidiana, pues vas a poder liberarte de la ansiedad y el estrés, ese que a menudo están asociados, ¿sabéis con qué? Pues te lo voy a decir, os lo voy a decir, con las expectativas, con las expectativas, con las expectativas, creas expectativas y luego los resultados no se corresponden con tus expectativas y ¡fua!, sacas el puñal, te flagelas o te llevas a alguien por delante porque siempre es necesario encontrar a alguien a quien culpar. Esto nos va a permitir enfocarnos en aprender, en crecer, en mejorar en cada paso del camino, sin que nos sintamos abrumados por los resultados finales. Mirad, en última instancia, el Gita nos está invitando a que encontremos satisfacción y plenitud en el esfuerzo genuino y en el desapego de los resultados, lo que nos está conduciendo a un camino mucho más significativo hacia la autorrealización, hacia el crecimiento espiritual. Así que cuando enfrentemos situaciones difíciles, cuando una persona enfrenta una situación difícil, puede recordar la enseñanza del Gita de permanecer sereno y elegir la acción correcta sin ser influenciado por dos enemigos muy poderosos, sin ser influenciado ni por el miedo ni por la ira. El miedo y la ira son dos enemigos terribles de la mente. Y esto nos va a ayudar a esta persona a que tome estas decisiones equilibradas y que afronte los desafíos de manera mucho más efectiva. Así que, mi querida y sensual criatura, busca el conocimiento espiritual a través de la lectura y el estudio. Reflexiona sobre las enseñanzas del Gita y cómo aplicarlas en tu vida. Otra cosa más en la que puedes aplicar el Bhagavad Gita en tu vida. ¿Cómo aplicarlo? Pues mira, medita con regularidad. Aquel que sea moderado en el comer y el dormir, en el trabajo y en el descanso,
puede mitigar todas las formas de sufrimiento mediante la práctica adecuada de la meditación. Y esto lo dice el Bhagavad Gita en el 6.10. Y aquí, ¿qué nos está destacando? Pues mirad, nos está destacando la importancia de la moderación en nuestras actividades diarias para que podamos meditar con regularidad y obtener los beneficios espirituales que esta práctica maravillosa nos puede brindar. La moderación en el comer, el dormir, el trabajo y en el descanso nos ayuda justamente a que equilibremos nuestra vida y a que encontremos tiempo y espacio para la meditación. La meditación es una práctica esencial para el desarrollo espiritual y el autoconocimiento. Al tomar este verso como referencia, el Gita nos está recordando que al equilibrar nuestras actividades y al mantener una cosa muy importante que se llama un enfoque consciente en nuestras acciones diarias, vamos a poder encontrar tiempo y energía para meditar con regularidad. Y al meditar vamos a poder calmar la mente, conectarnos con nuestra esencia interior, alcanzar estados más profundos de paz y sobre todo de serenidad. La práctica constante de la meditación nos ayuda a que enfrentemos los desafíos de la vida con una perspectiva mucho más clara, una mente mucho más equilibrada y lo que a su vez nos va a permitir experimentar una mayor armonía y bienestar en nuestro ser. Al aplicar esta enseñanza en nuestra vida diaria vamos a poder crear un espacio sagrado para la meditación y vamos a poder cultivar la disciplina para dedicar un tiempo a esta práctica con regularidad. La meditación se convierte, en esta forma, en una herramienta que es muy poderosa para el autodescubrimiento y la conexión con lo divino. Y así nos va a guiar hacia un camino de crecimiento espiritual y de bienestar emocional. Meditar significa concentrar la mente en un objeto o un mantra para aquietar precisamente los pensamientos y las emociones que nos están distrayendo y que nos perturban. Meditar con regularidad nos va a ayudar a desarrollar la atención, la claridad y la intuición. Otra forma más en la que podéis aplicar el Bhagavad Gita en la vida cotidiana, cultivar la virtud. Cultivad la virtud. Cuando la mente se descontrola, sigue a los sentidos, llevando a la perdición del entendimiento y arrastra a la persona como el viento arrastra a una embarcación en el agua. Esto lo dice el Gita en el verso 267. Y este verso nos está enseñando la importancia de cultivar el autodominio y controlar los sentidos para evitar caer en la tentación y sobre todo en la indulgencia descontrolada. Al cultivar la virtud de la moderación y el dominio propio, podemos mantener la claridad mental y podemos tomar decisiones absolutamente equilibradas y conscientes. Y este verso nos recuerda que aunque los sentidos puedan ser poderosos y seductores, es nuestra responsabilidad, la nuestra, mantenernos en control, evitando que estos sentidos nos arrastren hacia acciones que son perjudiciales para nosotros y no solo para nosotros, para los demás. Así que al aplicar este principio vamos a poder cultivar la virtud y vivir una vida más ética y sobre todo más consciente. Significa que practiquemos valores como la verdad, la bondad, la compasión, la generosidad, la tolerancia y sobre todo, el perdón. El perdón. Cultivar la virtud nos va a ayudar a purificar nuestra mente, nuestro corazón y nuestro cuerpo. Otra forma en la que podemos aplicar el Bhagavad Gita en nuestro quehacer cotidiano. Adorad a Dios. Adorad a Dios. Si me ofreces con amor y devoción una hoja, una flor, una fruta o un poco de agua, yo lo aceptaré de buen grado y como una ofrenda realizada con devoción. Esto Krishna lo dice en el 9.26. Si alguien me ofrece con amor y devoción una hoja, una flor, una fruta, yo lo acepto. Pero lo acepto como una ofrenda realizada con devoción. Mirad, y esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque aquí el Gita nos está enseñando
que la forma en que adoramos a Dios no está limitada ni muchísimo menos por grandes gestos rituales, por grandes ceremonias elaboradas. Más bien nos está recordando o nos recuerda que Dios acepta cualquier muestra de amor y devoción, por más simple que ésta sea, por más simple que ésta sea. Al ofrecer incluso algo tan humilde como una hoja, una flor, una fruta o agua con amor y devoción sinceros, podemos establecer una conexión profunda y significativa con lo divino. Eso es lo que cuenta de la ofrenda, no si el rito lo puse aquí, si puse la pera allá. A los seguidores de Cristo les reprochaban porque comían el trigo, cogían las espigas de trigo con las manos y se las comían, estando Cristo presente, ¿no? Y decían que estaban infringiendo el propósito, ¿no? La ley de Moisés, ¿no? Y Cristo lo llamaba ignorantes a los escribas y fariseos en esa forma, ¿no? Pues así que este verso nos está inspirando, obviamente, a que adoremos a Dios en nuestras acciones diarias y cotidianas. Eso es lo que te viene a decir este verso. Y a que encuentres, te anima a que encuentres la divinidad en lo ordinario, amigo mío. Nos muestra que la adoración a Dios no se limita ni muchísimo menos a un lugar o a un tiempo específico, sino que podemos experimentar la presencia de lo divino en todo momento y en cada acción. Y al aplicar este principio, vamos a poder cultivar una relación íntima y personal con lo sagrado. Y vamos a poder encontrar la belleza y la gratitud en las pequeñas cosas de la vida. Adorarle significa reconocer a Dios como el origen y el sostén y el fin de todo lo que existe. Y ofrecerle nuestra gratitud, nuestra confianza, nuestra entrega. Eso es lo importante. Adorar a Dios nos ayuda a sentir su presencia, su protección y su guía. En el estudio que os voy a dejar, os he incluido también 2 tablas comparativas. Os he hecho 2 cuadros sinópticos, que luego lo veréis en los apuntes que os pasaré. Uno es un concepto, es una comparación del Bhagavad Gita con otros textos filosóficos o religiosos. Esa es la tabla 1, la tabla primera que os he preparado, y luego la tabla segunda es exactamente igual. Entonces, hablo de distintos conceptos y cómo distintos textos filosóficos y religiosos van abordando. Por eso lo he puesto en 2 cuadros sinópticos que espero que os ayuden, porque desde un punto de vista hermenéutico es bueno tener las cosas en este tipo de cuadros sinópticos. A uno se le quedan claros le pueden quedar más claros los conceptos. Luego, para profundizar en el estudio del Gita, pues podéis consultar, hay muchos recursos. Está el comentario del Bhagavad Gita de Sankara, que, como os dije, fue un filósofo hindú del siglo VIII, que defendió la doctrina de la no dualidad, Advaita Vedanta, se llama esa doctrina, algún día os hablaré también de ella. El comentario del Gita de Ramanuja, un filósofo hindú del siglo XI, que defendió la doctrina precisamente de la diferencia cualificada, Visistadvaita Vedanta. El comentario del Bhagavad Gita de Madhva, que es un filósofo hindú del siglo XIII que defendió la doctrina de la diferencia dual, la filosofía Dvaitya, Stadvaitya, Visistadvaitya. Bueno, no puedo explicaros qué es cada uno de esos porque esto sería muy largo. El comentario del Bhagavad Gita de Abhinavagupta, que fue precisamente un filósofo hindú del siglo X que defendía la doctrina del sivaísmo allá por Cachemira, pero hizo un comentario muy bueno también al Bhagavad Gita. El libro del Bhagavad Gita según Gandhi, que es una recopilación de las reflexiones del líder indio sobre el texto sagrado. A mí personalmente lo leí hace muchos años. Lo leí en México precisamente y a mí, de todas, esta es la que me parece más floja de todas. Pero bueno, ahí está y la podéis consultar. También está el libro, hay otro libro que es La esencia del Bhagavad Gita, que está explicada por Paramahansa Yogananda, que es una interpretación del maestro espiritual indio sobre este texto sagrado. Yogananda tiene una claridad y hay un libro suyo, La autobiografía de un yogi, que es maravilloso.
Luego tenéis también el Bhagavad Gita por Bhaktivedanta Swami Prabhupada, tenéis también el Bhagavad Gita por Narayana Maharaj, en fin, hay distintos textos. Yo os animo a que los busquéis y a que profundicéis en ellos. Y yo creo que con esto tenéis herramientas más que suficientes para animaros para que os asoméis al Bhagavad Gita. Y con esto voy a dar por concluida esta clase de introducción al Bhagavad Gita, que he querido que sea de una duración más reducida, porque la importancia está en los conceptos claves. He tratado de haceros un resumen de los conceptos claves que tenéis que buscar y que tenéis que seguir. He pretendido elaboraros una guía de estudio. Si seguís los pasos que os he marcado, esos conceptos, y los buscáis en el Gita, maravilloso. Otro consejo: leáis el Bhagavad Gita que leáis, sea de quien fuere. No leáis el verso y los comentarios a continuación, porque hay un inconveniente. Cuando lees el verso y el comentario, y algunos autores hacen comentarios excesivamente largos, que están muy bien porque tienen mucho conocimiento, el hilo narrativo se pierde, se diluye. Por eso yo en los versos que os comenté del Sisastaka la semana pasada, os puse el texto completo y luego después los comentarios. Si vais a leer el Bhagavad Gita con comentarios, porque está el Bhagavad Gita sin comentarios también, están las ediciones que no tienen comentarios, entonces leed primero el libro entero, solo los textos, los versos, para que tengáis una idea clara de toda la secuencia del diálogo que está teniendo lugar. Y luego, eso sí, volved y leed los significados, si el Bhagavad Gita que está en vuestras manos tiene esos significados. En el océano eterno del conocimiento ancestral, en las profundidades del Bhagavad Gita, hallamos luz. Sus versos sagrados, palabras divinas de verdad, nos guían hacia la sabiduría que con amor reclutamos. Juntos exploramos sus enseñanzas y misterios. En cada verso, un manantial de inspiración. En la quietud de la meditación, encontramos refugio. En la reflexión, despertamos a la autorrealización. Como aves que vuelan hacia el horizonte dorado, nos despedimos de esta clase, pero no de su esencia. En el corazón guardamos su sabiduría atesorada, un faro que nos guía en nuestra existencia. Que el camino del deber y la devoción nos inspire, y que la llama del conocimiento siempre nos ilumine. En cada paso que demos, el Gita será nuestra guía, una luz eterna en esta hermosa danza de la vida. Así, con gratitud y reverencia, nos despedimos, llevando el Bhagavad Gita en cada paso que daremos. En nuestras almas, su mensaje resuena y perdura, hasta que nos encontremos nuevamente, mis queridos amigos, en esta singular aventura de la vida. Bueno, pues con esto concluimos la introducción al Bhagavad Gita. Se dice que lo bueno si breve, dos veces bueno. Y creo que para el Bhagavad Gita ya tenéis el primer peldaño. Ahora la escalera la subís vosotros. Que yo ya estoy un poco artrítico y las rodillas me van doliendo. Así que creo que tenéis
un buen resumen. Os he puesto los comentarios de algunos versos destacados porque he querido que tuvierais una enseñanza práctica para el día a día. Porque lo triste de todas las escrituras sagradas es que la gente se santigua y luego se va a seguir pecando con religiosidad. Luego no se aplica en la vida cotidiana. Y creo que con esta clase tenéis una puerta de entrada al Bhagavad Gita para aquellos que no lo conocíais, que estáis en el grupo y no conocéis esta escritura. Para quienes ya la conocéis, pues una forma de reverdecer y un enfoque diferente, si queréis, o un punto de vista. Siempre es bueno conocer otros enfoques y cómo otros hermanos llevan a cabo su práctica. Y yo os he resumido en la medida de mis posibilidades, pues cómo trato de hacerlo yo. Lo que os he puesto es como yo lo cocino. Vosotros sois libres de añadirle a la receta todo lo que queráis o de quitarle. Si estás hablando a Diti, no te oigo. Te voy a mover los labios. No, que pensé que estabas... Ah, vale, que estás hablando con tu hijo que está detrás. Vale, te leo los labios. Está mejor, ya me mejoro y todo. Ya puedo dar el Bhagavad Gita sordomudos. Bueno, pues venga. Si no tenéis nada que comentar, nos paramos aquí y me voy a pensar si me voy a votar o si me doy el bote. Que todavía no estoy seguro. De momento va ganando el quédate en casa. Pero ya veremos. No, me voy a quedar en casa definitivamente. Muy bien, rebeldía civil. Sí, hay que ser rebeldes. Así que nada. Yo estoy igual porque también tiene que haber ética, ¿no? En la elección. No, claro, pues justo por eso, Udava, justo por eso no voy a ir, porque es que no veo ética en ninguno. Exactamente. Entonces, como no veo ética, pues ¿para qué? Si ninguno de los que... pensando eso, ¿no? Del Bhagavad Gita, justamente. ¿De dónde vino esta confusión? Porque el Bhagavad Gita todo el tiempo nos lo recuerda. No hay dos vidas, una vida material y una espiritual. Entonces, en cada acción de nuestra vida, también al votar, tiene que haber esa conexión con todo. Te metes en ese karma, generas la confusión. Exactamente. Pero Generas ¿de dónde la confusión. vino, no? Esa división, no sé. Así es. Así que me parece a mí que esta vez voto por las palomitas y una buena película. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado la clase. Luego os la subiré los apuntes. Aditi, dime. Es que no sé si está grabando, prefiero que no grabes. Bueno, pues entonces espérate vale. y paramos la grabación. No vaya a ser que quede un pecado inconfesable y quede retratada universalmente. A ver, vamos a parar la grabación.